Esto es desde el Congreso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, sobre todo a usted. Y en esta ocasión hay un tema sumamente interesante que tiene que ver desde un punto de vista con la modernización económica de este país, con el abandono de ciertas prácticas que han hecho difícil ese fenómeno para el cual la economía tiene pues una especie de receta automática. Dicen algunos que no es así, otros que sí, en el cual se dice a mayor competencia, pues mayor variedad, a mayor variedad, mayor oferta, mayor calidad, a mayor calidad, menor precio, a menor precio, mayor felicidad de todos. La felicidad en el mundo del mercado le debe su bienestar a la competencia. Y para eso este país está discutiendo una ley de competencia económica. Yo tengo el gusto de contar aquí con la presencia de un grupo de diputados por cuyas manos están pasando estos asuntos, y ellos le van a explicar a usted bien a bien no solo qué es esta ley que pretende, sino también qué es este concepto de la competencia. Presento a usted al señor diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputado. Al señor diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Al maestro Adolfo Uribe Bellinger, del Partido del Trabajo. Muy buenas tardes. Al señor diputado don Rubén Acosta Montoya. Gracias. Buenas tardes. Comenzamos con usted, señor diputado Uribe Padilla. Muy bien, pues yo creo que para todos es conocido que bueno, pues hicimos una reforma constitucional el año pasado y obviamente eso nos obliga a que estemos en este momento pues resolviendo ya la parte medular, las cosas finas, los detalles para que bueno pueda funcionar. De alguna forma entonces tenemos ahorita la propuesta pues de la ley de competencia, la ley secundaria, y pues creo que con ello vamos a poder lograr que en México podamos precisamente que la gente tenga mejores productos, mejores servicios a través de que haya más productores que puedan pues generar esas alternativas, ¿no? Nosotros consideramos que es muy importante esta ley porque de alguna forma va a permitir que la misma gente tenga posibilidades de tener alternativas de diversos artículos, de diversos servicios que hasta el momento no se ha podido. Y como hay datos específicos de la OCDE donde nos dice que actualmente la cantidad de recursos que el mexicano invierte para poder satisfacer sus necesidades, pues resulta que está en un 40 o en un 50% arriba de lo que lo hacen en otros países. Entonces, desde el punto de vista de Acción Nacional, es una ley que debió de haberse hecho desde hace bastante tiempo, que hoy debemos de complementarla con la ley secundaria y que obviamente pues va a traer un beneficio muy importante para nuestro país. Muchas gracias, diputado. Diputado Adolfo Uribe, la competencia es solución en contra de la concentración del capital. El hecho de que, por ejemplo, una sola empresa en un país, estoy hablando de países, no de este, sino de países con otra realidad, pues, imaginémonos una empresa en donde todos los combustibles fueran producidos por la misma empresa y esa empresa fijara precios, rutas de distribución, tiempos de entrega, no habría ni con quién quejarse ni a quién acudir para buscar un servicio mejor. Entonces el consumidor se convierte en un rehén de la dominancia económica. ¿Tiene algo que ver esto con la ley que ustedes están elaborando? Yo no lo creo, don Rafael, porque yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Hubiera sido muy diferente si se hubiera hecho una ley de competencia con, digamos, para la comunicación o para los hidrocarburos, haber hecho una ley de competencia económica para toda la economía. Le voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que es alérgico al gluten. Y hay una sola pequeñita empresa, que produce antialérgico contra el gluten. Bueno, esa pequeñita empresa es monopolio y por lo tanto van a llegar los 7 consejeros de la COFESE a decidir que es monopolio y por lo tanto la van a desintegrar. Y mis amigos
que son alérgicos al gluten no van a poder consumir ese producto, ¿no? Yo creo que estamos enfocando muy mal el término de competencia. En esta ley a la que, en esta ley de la que nos competencia estamos refiriendo. Sí, yo creo que deberíamos, o sea, usted no puede generalizar a todo el país lo que es muy específico. Le voy a poner al revés. A nivel de Estados Unidos, de Europa y del este asiático, se llama competencia por méritos. Y al revés, lo que estimula la ley de competencia por méritos es aumentar la tecnología, aumentar el tamaño para disminuir los costos, para tener economías de escala, crear cadenas de valor con micro, pequeñas y medianas empresas, mejorar los procesos de producción, mejorar los procesos de distribución, tener inclusive marcas que sean aceptadas por los consumidores y efectivamente lo que el Estado hace es promover que haya más empresas de eso. Aquí el problema enorme es que para nosotros, y por eso traje una gráfica, ojalá que sus cámaras lo puedan demostrar. Esta es una gráfica no mía, es una gráfica que sacó el 9 de mayo el secretario de Hacienda sobre la productividad en México. Esta es la productividad en México de 1950 a 1980. Y esta es la productividad en México de 1980 a 2010. Es decir, la productividad en México en 2010 es inferior a la productividad en México de 1980. Toda la frase inicial con la que usted comenzó este programa se ajusta a que incrementemos la productividad, no a que incrementemos la competencia. El incremento de esa competencia a la que usted se refiere acabaría siendo de la economía mexicana una economía enana. Nos volveríamos un Lilliput, que efectivamente seríamos devorados por las grandes empresas que son las que efectivamente producen la inmensa mayoría de los bienes en el mundo. Lo que a mí me preocupa es que la competencia de un medio la han convertido en un objetivo en sí mismo. Y eso nos regresaría a la primera mitad del siglo XIX. Perderíamos la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial. Y en vez de ir para adelante, lo que estaríamos haciendo es regresándonos a la época de 1800 a 1850. Muchas gracias. Seguiremos con este punto de vista que usted tiene. Quizás lo podamos contrastar o complementar con lo que opina el diputado Gutiérrez de la Garza, porque me pareció percibir que no estaba muy de acuerdo con usted. La Constitución prevé la prohibición de prácticas monopólicas y la lucha contra los monopolios desde antes de esta reforma. Pero ¿qué sucedía o qué sucede? Bueno, hay una comisión que la propia para eso, ¿no? Comisión Federal de Competencia no tenía los elementos para realmente hacer valer sus resoluciones. Yo creo que el concepto de productividad de Adolfo, perdón, no está chocado de ninguna manera con el concepto de competencia que tenemos aquí. Es decir, el éxito en la ley secundaria es cómo conciliar la lucha contra las prácticas monopólicas, no así contra las grandes empresas, que son situaciones totalmente distintas, cómo efectivamente impulsar mayor productividad vía ciencia y tecnología, pero al mismo tiempo, ojo, luchar contra esas prácticas monopólicas que generan, y que existen, que esa es una realidad, que generan que el producto final, esos bienes y servicios, le lleguen al consumidor a precios muy superiores de lo que deberían de ser en un mercado totalmente abierto. Esa es la opinión que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué prevé esta reforma constitucional? Pues prevé una libre competencia, una libre concurrencia. Habrá que definir cuáles son los insumos esenciales, cuál es el momento en el que efectivamente pueda haber una sanción de desincorporación de activos y de derechos. Eso no quiere decir, perdón, diputado, desincorporación de activos quiere decir tú que tienes mucho, no puedes tener tanto, te quito esto y se lo paso al otro. Implicaría el buscar eliminar efectos anticompetitivos, pero aquí ha tratado de pervertirse esta autorización o disposición de nuestra propia Constitución, porque se señala que tendrá la COFESE este tipo de atribuciones y como bien lo señala
la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto solo será en caso de reincidencia, es decir, aquellos que piensan que de salida hay que desincorporar activos, yo creo que leyeron otra constitución y otra reforma, indiscutiblemente. Tenemos que prohibir o eliminar barreras de entrada que no son las barreras de ley. La ley, obviamente, que es la que hacemos los propios legisladores, fija determinados requisitos. Yo no veo a una COFECE que pretenda violentar lo que las propias normas nosotros estamos emitiendo. Y ese será un tema más adelante. ¿Hasta dónde las disposiciones generales de COFECE pueden ir más allá de lo que prevé el legislador? De ninguna manera podemos darle un cheque en blanco a la COFECE para que vaya en contra de lo que el propio legislador emite. Muchas gracias, diputado Acosta Montoya. El punto más importante aquí es que, precisamente como se ha señalado, la reforma constitucional lo que busca es precisamente ayudar a elevar esa productividad, esa competitividad en el país, que hoy no lo decimos nosotros, lo dicen incluso organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, nos ubican en materia de competencia, en materia de efectividad de regulación de competencia en el lugar 114 de 148 economías que participan en el Foro Económico Mundial. Sin duda, necesitamos un marco jurídico más robusto que también fortalezca al órgano regulador. Y eso es lo que veo yo en esta ley. Veo una congruencia en la reforma constitucional que busca una competencia efectiva en los mercados. La ley que hemos recibido de parte del señor presidente Enrique Peña Nieto para análisis, en ningún momento he percibido yo que prohíba el crecimiento de una empresa o incluso que prevea que no existe esa empresa cuando sea la única que realiza un producto, bien o servicio, sino que más bien lo que está previendo esta ley es evitar prácticas monopólicas absolutas, relativas o prácticas que en sí mismas obstaculicen el mercado. Eso es lo más importante, ese es el punto medular. Si existe una sola empresa que realice un producto, bien o servicio y no tiene un competidor, no está inhibiendo el mercado. Lo que está pasando es que hay una falla en nosotros en no crear condiciones de mayor competencia para que ese mercado se vea más detonado. Y eso es lo que busca esta ley. Si en algún momento dado existe un obstáculo, busca eliminarlo, busca enfocar precisamente esas prácticas de comercio en un mercado sano que permita elevar esa productividad y que exista una mayor diversidad de productos. Ya lo mencionaba Juan Carlos, el 42% de la población del país paga precios más caros por sus productos. ¿Por qué? Porque no existe una competencia efectiva. Incluso ese 42% le afecta más a la población más pobre del país. Entonces, ese es el punto que realmente debemos atacar. Yo veo una ley congruente, veo una ley que establece medidas regulatorias como las que hoy tenemos realmente. Lo que veo es una ley más transparente en sus procesos, más transparente para la persona a la que le va a aplicar, al agente económico, así como el que se va a ver beneficiado. Permítanos que hagamos una pequeña pausa y regreso rápidamente con usted. Por primera vez en la historia, hay una comisión que se dedica a cuidar las ciudades patrimonio de la humanidad en México. En la Comisión Especial de Ciudades Patrimonio y la Cámara de Diputados, sabemos lo importante que es conservar la riqueza y la cultura de nuestro país. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En los últimos años hemos vivido en México un explosivo crecimiento de comisiones. Conforme van aumentando los órganos autónomos o semiautónomos en algunos casos, va aumentando también, o venía aumentando hasta hace unos meses, la creencia de que los órganos reguladores estaban a su vez regulados o limitados por aquellos a quienes ellos debían meter al orden. Hace unos cuantos días vimos una resolución inédita del Instituto de Telecomunicaciones en donde zarandearon a los grandotes en el área de las telecomunicaciones. Esta ley
le da oportunidad de trabajar a fondo a otra comisión que sustituya a la que ya tenemos. En ese sentido, diputado Uribe, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se va a crear esta comisión? ¿Quién va a designar integrantes y todo lo demás? La práctica nos ha ido demostrando hasta dónde han ido avanzando las decisiones que se han tomado para los órganos reguladores. Hasta este momento, con las reglas que existían para que pudiera actuar el órgano regulador sobre competencia, pues simplemente estaba limitado. No podía actuar en muchas ocasiones a pesar de que ellos pudieran tener elementos suficientes para decir que había una competencia desleal, que había un monopolio, que alguien se quejaba pues de no haber recibido un servicio o un producto como ellos querían y simple y sencillamente se quedaban sin poder actuar con las reglas. Hoy con las nuevas normatividad que se pretende ejercer a través de la ley secundaria, pues lo que se quiere es eso, que tenga suficientes elementos y que pueda actuar independientemente de quién sea quien esté dando ese servicio o esté produciendo ese bien. Usted lo acaba de decir perfectamente bien. Hace unos días se ha dado una resolución de otro órgano regulador que es histórica y que bueno, nunca se pensó que se pudiera dar en este país. Hoy, con los elementos que se le brindaron a este órgano regulador, pudo en su momento tomar mejores decisiones y creo que es en beneficio de todos los ciudadanos de este país. Por eso yo considero que esta normatividad que se pretende aprobar en breve dará esa posibilidad para que quien se sienta vulnerado, quien crea que no es lo correcto que ha recibido por el servicio o el producto que quiere comprar, pues pueda actuar, pueda quejarse y sea una institución o un órgano regulador autónomo quienes determinen si tiene razón o no tiene razón y que al final sean quienes establezcan las condiciones y las reglas para que alguien pueda seguir trabajando o guiándose de esa manera o tenga que cambiar su modo de dar los servicios en este país. Esta ley de competencia económica yo siento que tiene algunos aspectos, si la comparáramos con un círculo, con una circunferencia, que rozan otras circunferencias de otras leyes que en el fondo pretenden quizás lo mismo, que es darle un mayor bienestar a los ciudadanos que tienen relaciones económicas con empresas o con áreas en las que se generan fuentes de riqueza. Creo que esta ley de competencia económica roza en algún momento con la ley de telecomunicaciones, quizás con la ley del consumidor, en fin, en términos generales, creo que hay muchas áreas de coincidencia y yo no sé cómo se tendrá que hacer el trabajo legislativo y se lo quiero preguntar a la diputada Purificación Carpinteiro, que acaba de incorporarse para fortuna de todos nosotros a este grupo. ¿Cómo se pueden hacer compatibles todos estos ordenamientos que en el fondo quizás busquen el bienestar social? Bueno, yo comenzaría por decir que la decisión que el Ejecutivo tomó al incorporar todo lo que es relacionado con la competencia económica en una sola ley y hacer que esa ley se aplique por distintos organismos dependiendo de los sectores, y aquí me estoy refiriendo todo lo que es competencia económica relacionada con radiodifusión o telecomunicaciones, que tendrá que ser aplicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y todos los demás sectores de la economía, incluyendo, banca, el sector agrícola, agropecuario, el sector de la construcción, los distintos sectores que ya de alguna manera están regulados por otras leyes, pero que también serán en cuestiones de competencia económica y de posibles concentraciones o prácticas monopólicas, sean absolutas o relativas, serán dictaminadas por esta Comisión Federal de Competencia Económica. Yo quisiera decir al respecto que esta iniciativa me parece muy vanguardista para México, pero sin duda, vamos 120 años atrás. Esta ley no habla del consumidor, no se trata de ver que a través precisamente de la competencia o la sana competencia el consumidor se va a ver beneficiado, no, eso es materia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta ley habla precisamente de crear el espacio para que, no importa cuál sea el tamaño de una industria o una empresa,
nunca sea lo suficientemente grande como para impedir la entrada de otros. Habla precisamente de reducir las barreras, eliminar las barreras para que exista competencia y sean las pequeñas, las micros, las medias y las grandes empresas las que puedan competir. Dicho de otra manera, diputado Gutiérrez de la Garza, esta ley lo que pretende es poner orden en el mercado. La Constitución prevé eficiencia en los mercados, Rafael. Y siento yo, menos es una opinión personal, que no hay que correr el riesgo de pensar que con la emisión de esta ley hay una mejora en la economía del país. Vamos a partir de ahí. Como bien lo señalaste, es una ley que debe de tocar varios puntos. Inclusive toca el punto del consumidor. Hay un artículo, por cierto, Purificación, se me olvida cuál es el número de la iniciativa, en la que prevé como casos de excepción para efecto de considerar una práctica monopólica cuando hay un beneficio directo al consumidor. Es decir, de alguna manera sí incide sobre la parte del consumidor. Pero lo que tenemos que generar es una mayor economía en este país, que el que nos está viendo en este momento es lo que está pensando. Bueno, ¿cómo van a aterrizar esta ley de competencia económica para efectos de tener yo una mejora en mi estándar de vida? Claro que tenemos que luchar contra las prácticas monopólicas, indiscutiblemente, pero al mismo tiempo ver cómo vamos a eficientar la productividad. Por lo mismo le comentaba a Adolfo que yo no siento que hay un choque entre una ley y otra. Difiero con que esta ley sea una ley que genere un retroceso, en lo absoluto. Trata de regular un tema que indiscutiblemente, como bien lo señalaste, había anteriormente una comisión, lo único es que no era autónoma, no era independiente, era un apéndice de la Secretaría de Economía, es decir, un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Economía, y ahora se le dan instrumentos desde la propia Constitución. ¿Por qué? Porque prácticamente sus resoluciones son definitivas. Inclusive no hay posibilidad de impugnación durante el propio procedimiento, sino hasta que existe una resolución final. No es lo mismo un órgano desconcentrado, como en su momento fue apéndice de la Secretaría de Economía, a un órgano autónomo que ahora sus resoluciones prácticamente son definitivas, no inatacables, pero sí definitivas. Entonces hay que tener mucho cuidado en no afectar al propio tiempo los elementos de defensa de ese agente económico sobre el cual incide determinada resolución. Muchas gracias. Comentaba yo al principio de esta conversación que había una especie de pensamiento automático en el que siempre se nos había dicho, los que tuvieron la fortuna de ir a la escuela, se los dijeron en la escuela, de que a mayor competencia, mayor oferta, mayor calidad, a mayor calidad, menor precio, y a menor precio, mayor consumo, a mayor consumo, mejor mercado interno, y a mejor mercado interno, más prosperidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo veo escéptico, diputado Oribe, lo veo muy escéptico. Sí, yo quisiera, con el afecto que le tengo a la diputada Purificación Carpintero, que pues que por lo menos antes de redactar leyes leyera un poquito. Y hay un historiador que se llama Alfred Chandler de Harvard, que escribió un libro que se llama Scale and Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism, que le muestra no la primera revolución industrial, yo no lo mencioné la segunda revolución industrial, que le muestra exactamente al revés de lo que usted propone. Y yo vuelvo a regresar a lo mismo, don Rafael. No es la competencia, y con perdón de mi amigo el diputado del Verde Ecologista, yo viví 20 años en el campo mexicano, y ahí el problema no es la competencia en los mercados, ahí el problema es la ausencia de productividad. En Sinaloa, la